Lo que hacen es que ponen estas suscripciones reales y incluyen lugares falsos que parecen reales y un correo que parece real y el botón de suscribirse parece real, pero le haces clic en suscribir y después ellos son dueños de tu vida y se apoderan de todo. Así que borras los correos, ni siquiera los lees. ¿No odias eso? Cuando las personas intencionalmente tratan de engañarte por su propia ganancia, usándote para su ganancia. Ahora, cuando llega a correos electrónicos y el robo es malo, algunos hemos lidiado con eso, pero ¿qué hay de los engañadores que entran en nuestras vidas, en nuestras iglesias, para robar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestra esperanza y alejarnos de la verdad? Falsos maestros en la vida de la iglesia. Eso no es horrible, eso es trágicamente por una eternidad. A través de la historia, Dios ha advertido a su pueblo a que estén en guardia por los falsos maestros que estén entre nosotros, incluyendo en nuestra carta de Tito, donde Pablo nos advierte sobre los falsos maestros en la isla de Creta hace 2000 años. Y nos da advertencia igual para la iglesia de hoy. La carta de Tito fue escrita por Pablo a su compañero en el Evangelio Tito, quien se encuentra en Creta entre algunos nuevos y jóvenes seguidores de Jesús. Pablo instruye a Tito sobre cómo Dios edifica su iglesia. La semana pasada hablamos sobre el primer pilar, que construye su iglesia con liderazgo piadoso, al nombrar ancianos con un corazón de siervo, un carácter cristiano y una fe profunda para dirigir a su iglesia. Y una de las características de un anciano calificado es su firme apego a la palabra confiable, su profundo conocimiento de la verdad y de las escrituras, y su capacidad específica de reprender y corregir cuando errores y falsos maestros entran en la iglesia. Esto es lo que estaba sucediendo. Así que nuestro pasaje de hoy nos abre el segundo pilar sobre el que Dios edifica su iglesia, la doctrina fiel. Específicamente protegiendo la doctrina fiel al reconocer, reprender y eliminar a los falsos maestros y enseñanzas de la iglesia. Así que leamos y veamos cómo podemos reconocer, reprender y eliminar a los falsos maestros, y veamos cómo se ve esto hoy y cómo podemos elegir la mejor manera de reemplazar la falsa enseñanza con la doctrina fiel. Comencemos leyendo nuestro pasaje. Sigan en sus propias Biblias. Vamos a estar en Tito 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 1. Voy a leer si quieren seguir. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Y esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos, y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es la palabra de Dios. Así que mientras analizamos este pasaje un versículo a la vez, quiero empezar por abordar lo que en el medio del pasaje, lo que parece un comentario extraño de Pablo. Él cita a un poeta, es una descripción dura del pueblo cretense. Pablo escribe: uno de los cretenses, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Este testimonio es cierto. Por lo tanto, los eruditos creen de forma bastante unánime que el profeta de Creta de Pablo cita es un verdadero profeta bíblico, sino un poeta cretense llamado Epidénides del siglo VI. Epídemes
comentaba sobre el estereotipo que tenían los cretenses ser malvados. Y Pablo responde, sí. Ahora bien, eso puede sonar duro, grosero o cruel por parte de Pablo, ¿verdad? Bueno, debemos recordar dos cosas. Pablo afirma que este estereotipo sobre esta cultura impía es cierto y puede ser algo verídico. Creo que todos lo admitiríamos que las culturas en general pueden estar totalmente dedicadas a ideales y estilos de vida impíos. Pablo señala que los falsos maestros provienen de una cultura falsa, que no viven para Dios y su verdad. En segundo lugar, Pablo nunca dice nada duro contra alguien que no haya dicho también sobre sí mismo. Vean lo que más adelante esta misma carta Pablo escribe en el capítulo 3, versículos 3 al 6. En otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, justificados por su gracia, podemos convertirnos en herederos. Pablo no dice que los cretenses sean singularmente malvados y desesperados. No dice, y ustedes también, iglesia cretense. Dice, porque nosotros mismos. Pablo afirma que lo único que salva a alguien cretense, estadounidense o quien sea, es la gracia. ¿Qué dijo Pablo? Dios nos salvó, no por obras nuestras, sino por su misericordia. Pablo sabe que su propia historia es la de un pecador arruinado, salvo por la gracia de Jesús que lo transformó. Así que con esto en mente, profundicemos en cómo Dios edifica su iglesia mediante la doctrina fiel, reconociendo, reprendiendo y eliminando las falsas enseñanzas de entre nosotros. Regresemos al capítulo 1, versículo 10. Pablo nos dice cómo podemos reconocer a los falsos maestros entre nosotros a partir de tres características que surgen de una misma motivación. Veamos el versículo 10. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Así que Pablo comienza a ayudar a Tito a identificar a los falsos maestros, describiéndolos como insubordinados. Esa palabra significa fuera de control, desobedientes, pero en realidad, en el contexto de vivir, se refiere a sin rendir cuentas. Pablo acaba de explicarle a Tito la realidad de la necesidad de una pluralidad de ancianos, un grupo de hombres, a quien no solo la iglesia rinde cuentas, sino que también se rinden cuentas entre sí, ante Dios. La sabiduría y la protección de la verdad se logra mediante la rendición de cuentas. Una señal de un falso maestro es que esta enseñanza está fuera de control porque no se somete a la rendición de cuentas. Es decir, a un liderazgo de la iglesia local que mantenga una doctrina fiel, insubordinado. Son charlatanes. La palabra vacuo significa sin sentido, necios. Esta frase en realidad connota dos conceptos simultáneos. Son charlatanes en el sentido de que el contenido de su enseñanza, aunque interesante, provocador y convincente, carece de sustancia real, desviando nuestra atención de las cosas principales que debemos creer como verdad, los elementos centrales o esenciales sobre la naturaleza de Dios y el Evangelio de la gracia de Jesús, cosas que debemos creer para ser salvos. Más bien los falsos maestros quieren que descuidemos los principios esenciales que nos unen a Cristo y que luchemos, debatamos y nos dividamos sobre los elementos secundarios, cosas en las que podemos discrepar amablemente, o simplemente quieren desviar nuestra atención a cosas triviales, sin importancia y pasajeras. Hablan vanamente,
En segundo lugar, también significa que son solo palabras. Sus vidas no respaldan una vida piadosa en la verdad. Y en tercer lugar, son engañadores. Alejan a la gente de la verdad. Esa palabra puede traducirse como aquellos que dicen que lo malo es correcto. Y cuando se trata del engaño espiritual en la iglesia, lo más difícil es que el engaño rara vez es una afirmación improvisada a que Dios es un monstruo de 3 ojos flotando en el cielo. Pero el engaño de la verdad, que al igual que Satanás en el jardín, es una distorsión de la verdad de Dios usando lenguaje espiritual y bíblico para parecer veraz, pero cuando se mezcla la verdad con mentiras, solo quedan mentiras. Verdades a medias, engañadores. Y como ejemplo de esta mezcla de verdad y mentiras, Pablo hace referencia a un grupo de circuncisión. Aquellos eran judaizantes en la iglesia que proclamaban la falsa enseñanza de un evangelio de Jesús más algo evangelio, que la salvación era la fe en Jesús más las obras de obediencia a la ley mosaica. La falsa enseñanza casi veraz de un falso evangelio de Jesús más algo. Pero la verdad es que, como dijo Pablo en Tito 3, nuestra salvación no está en Jesús más algo, sino en solo Jesús. Somos salvos no por nuestras obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios y por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz únicamente. Y cuando le añades algo a Jesús, lo pierdes. Así que estos falsos maestros en la iglesia se caracterizan por 3 características: insubordinación, palabras vanas y engaño, pero impulsados por una sola motivación: enseñar para ganancia vergonzosa. La motivación es el yo. No amar a Dios, no amarte a ti, iglesia, sino amarse a sí mismos. ¿Y qué están haciendo con estas enseñanzas? Molestando a familias enteras. Ahora sé que es difícil imaginar a una familia molesta y discutiendo por religión, pero sí sucede. Y los desacuerdos no son pecaminosos, pero lo que Pablo dice es que el resultado e incluso el propósito de los falsos maestros en la iglesia no es unir a la iglesia en la verdad y la esperanza de Jesús y de Dios que compartimos, sino dividir, separar y desestabilizar a las personas de Dios y entre sí. Por eso Pablo dirige duras palabras a estos maestros, afirmando que tienen mentes y conciencias contaminadas, que son impuros, detestables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno para Dios ni para la iglesia o por la iglesia. Por lo tanto, Pablo dice que no solo necesitan ser reconocidos, sino reprendidos, y que la falsa enseñanza debe ser silenciada, eliminada de la vida de la iglesia. ¿Por qué Pablo es tan severo con estos falsos maestros? Por amor. Amor a Dios, a su nombre, su gloria, su reputación, su honor, su verdad. Y un amor por la iglesia, la gente, para que el cáncer espiritual, la división y el dolor y las falsas enseñanzas traen sobre la gente sean erradicados, para que quienes Él ama vivan en verdad, libertad, gozo, paz y unidad en la esperanza y verdad compartidas de Dios y el Evangelio. Pablo ama a Dios y Pablo ama a la gente. Por eso Pablo se apasiona por reprender y eliminar a los falsos maestros que amenazan a la iglesia de Dios que ama. Y para dejar claro que no solo es cuestión de Pablo exponer y eliminar apasionadamente a los falsos maestros, sino una cuestión de Dios. Esto es lo que Dios habló a través de Pedro en 2 Pedro. Pedro escribe esto: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Jesús que los rescató. Esto les trae una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad.
Llevados por la avaricia, esos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas desde hace mucho tiempo. Pablo y Pedro ambos amaban a Dios y amaban a la gente, por lo que odiaban a los falsos maestros o las falsas enseñanzas en la iglesia. Por eso es que reprenden a los maestros insubordinados vanos y remueven sus falsas enseñanzas de entre ustedes. Y hoy, menos mal que Pablo, Tito y Pedro se encargaron de los falsos maestros para que ya no tengamos que lidiar con eso ni preocuparnos por ello. Esto no solo es un problema para la iglesia de entonces, sino que sigue siendo, y yo lo creo con todo mi corazón, diría que somos mucho más vulnerables y propensos a ser engañados por falsos maestros que nunca antes. ¿Por qué? Porque ¿qué se necesitaba en Creta hace 2000 años para ser influenciado por un falso maestro? Tenías que estar ahí. Ellos tenían que estar allí, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Tenías que sentarte con ellos y escuchar sus enseñanzas, averiguar cuándo volverían a enseñar e ir a estar allí con ellos y sentarte ahí. Requería esfuerzo. ¿Y qué se necesita para ser influenciado por un falso maestro hoy en día? Un teléfono inteligente y Wi-Fi. Hay muchas maneras para ser influenciados por falsos maestros hoy, pero quiero concentrarme en lo que considero el mayor peligro en nuestra vida espiritual, de ser alejados de la verdad por falsos maestros, y son las redes sociales. Hemos hablado mucho de esto en CBC, ¿no? Esta no es la primera vez. Hemos tenido seminarios de fe y cultura sobre este tema. Nuestras clases de padres hablan constantemente del poder y el peligro de las redes sociales. Lo mencionamos en los sermones y creo que la mayoría de nosotros hemos tenido esta conversación y hemos dicho algo como esto: necesito dejar las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales, me refiero a plataformas como Facebook, Twitter, TikTok, Squeal, Instagram, Snapchat, YouTube y plataformas de chat en línea como WeChat, Reddit, Fogger, Discord y cientos más. Hay tantas plataformas de redes sociales que algunos de ustedes no se dieron cuenta que acabo de inventarme un par de nombres. Y si saben cuáles son falsos, es tiempo de dejarlos. Pero los estudios han demostrado que pasamos la vida en las redes sociales. Una persona promedio pasa casi 2 horas y media al día en ellas. Y un adolescente promedio cerca de 5 horas. Es un tercio de tu vida despierta. No todos los medios sociales son malos. Podemos postear fotos de nuestra familia o experiencias. Podemos mantenernos en contacto con seres amados, eventos y cosas que seguimos que nos interesan, cosas que he vendido, cosas que compro. CBC usa las redes sociales para compartir eventos y celebrar lo que Dios está haciendo, pero si bien las redes sociales no siempre son malas, siempre son peligrosas. Porque ¿qué está diseñado para hacer las redes sociales? Y esto viene de quienes las crearon, los creadores. Esto fue lo que ellos dijeron. ¿Qué está diseñado para hacer? No está diseñado para hacernos felices. No están diseñados para hacernos más inteligentes. Los medios sociales no están diseñados para conectarnos más. No están diseñadas para que estemos más informados sobre la verdad. No más sabios en cómo vivir. Y definitivamente no están diseñadas para hacernos más piadosos. Las redes sociales, según confiesan sus creadores, están diseñadas para hacernos adictos. Y es lo que los creadores han dicho y lo que confirman los datos. ¿Qué nos hace más adictos a esto que cualquier cosa? Está diseñado a que nos sintamos ansiosos y enojados. Y es excepcional para hacerlo. Los algoritmos están diseñados para alimentarnos con contenido seleccionado, diseñado específicamente para nosotros individualmente, para llevarnos a la ansiedad y el miedo y la ira. Cada camino en las redes sociales,
Los anuncios sutiles, las páginas sugeridas y los seguidores nos llevan en esa dirección. Por eso siempre es peligroso. Los datos han demostrado, las redes sociales nos han convertido en la generación más ansiosa, la que más dificultades mentales tiene y más temerosa, y nos están convirtiendo en la más enojada. Y como la iglesia, los datos demuestran, no somos diferentes del resto del mundo en consumirlas y ser consumidos por ellas. Por eso hablamos de esto a menudo. Pasamos horas al día moldeando nuestros corazones, mentes y almas por algo diseñado para aumentar nuestra ansiedad, miedo e ira. Y somos adictos a la indignación. Y luego cuando sumas a las voces de las redes sociales que nos hablan a nuestros corazones, mentes, temas espirituales y religiosos, nos moldean y forman espiritualmente mucho más que cualquier otra cosa. Un sermón de 40 minutos a la semana no compara con 10 horas o más de scrollear en línea. ¿Y quiénes son estas 10,000 voces en línea que dejamos que hablen en nuestras vidas? Entran en la descripción de Pablo, de falsos maestros, algunos, la mayoría, insubordinados, sin responsabilidad. ¿Quién hace que ese video, esa voz, ese proclamador de verdades espirituales en tu vida rinda cuentas por lo que te dice? Habladores vacíos. Intentarán alimentarte con una verdad profunda y rica para guiarte hacia una vida de gozo y entrega a Jesús, o te indicarán el botón de me gusta y suscríbese. Engañadores. Pacientemente navegan las escrituras con paciencia, profundidad y erudición, o usan un poco de lenguaje bíblico, mucho emocionalismo espiritual y mucha pontificación para atraerte a sus opiniones y no a la verdad buena pero dura de Dios. Entonces, la pregunta es una pregunta justa. Mike, ¿dices que no hay buenos maestros piadosos en las redes sociales? Claro que sí. Yo estoy ahí. No, es broma. Pero sí hay algunas voces fieles. Pero esto es lo que estoy diciendo. El algoritmo no está diseñado para guiarte allí. Y cuando piensas en la cantidad de buen contenido en línea comparado con el malo, es como preguntar si hay un anillo de diamante en el basurero de la ciudad. Sí, pero cuesta mucho encontrarlo y tienes que decidir si vale la pena revisar la basura. Amigos, siento las mismas tentaciones y trampas que ustedes. Las redes sociales son tan adictivas. Me encuentro en momentos de quietud, los pocos minutos que espero algo, de abrirlo la primera cosa en la mañana y lo último en la noche. Sé que es difícil, pero como cristianos somos personas de la verdad. Debemos ser intencionales con nuestras vidas y las voces que permitimos que las moldeen. Así que sean las redes sociales, un podcast o devocionales, estudios bíblicos o incluso música de alabanza que escuchamos, ¿cómo navegamos discernir la verdad de la falsedad de las voces que escuchamos? ¿Cómo reconocemos, reprendemos y eliminamos a los falsos maestros y los reemplazamos alimentando nuestras almas y mentes con la doctrina verdadera y fiel de Dios? Amigos, yo soy un cristiano profesional. Es decir, fui al seminario, me pagan por estudiar la palabra de Dios y buscar la verdad, pero les diré que no soy diferente a cualquiera de ustedes aquí. Y el riesgo de que mi corazón y alma sean arrastrados hacia engaños verídicos de falsos maestros. Así que, fuera de mi trabajo y horario laboral, en mi vida personal y en mi tiempo para mi alma, quiero compartir con ustedes lo que yo tengo que hacer, porque creo que son cosas que tú también, o ustedes también deberían hacer. Así que además de esto, de reunirnos cada semana, como lo hacemos ahora, que es increíblemente importante,
Quiero compartir 3 cosas para ayudar a reprender la falsedad y buscar la verdad doctrinal fiel. Primero, ¿cómo puedo discernir y reprender las falsas voces veraces de este mundo si no estoy escuchando, ante todo, la verdadera voz de Dios en su palabra? La mejor defensa contra las falsedades es un profundo conocimiento de la verdad. Debemos conocer la palabra. Así que esto es lo que yo hago. Así es como priorizo conocer la palabra y conocer la verdad para reconocer las mentiras. Tengo que priorizar un tiempo diario y constante con Dios en su palabra. Así que así se ve mi tiempo, solo para dejarte saber. Tengo 3 aspectos primero que hago cada día. Primero, tengo un plan de lectura de Salmos diario. Así que tengo un plan diario de Salmos. Esto avanza el libro entero de Salmos cada mes. Cada mes avanzo el entero libro de Salmos 12 veces en un año. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi corazón está ansioso y temeroso y aún se vuelve pecaminosamente enojado, y cuando me siento perdido y confundido y mi corazón no está seguro cómo procesar este mundo oscuro, lo que no necesito es una pantalla de voces inexplicables diciéndome cómo sentirme y qué hacer. Necesito escuchar a aquel que creó mi corazón y que lo conoce mejor que yo, y cuya sabiduría amorosa, eterna y omnisciente es lo único que puede sanarlo y ayudarlo. También hago un devocional diario que recorre toda la Biblia durante un año. Este es el Evangelio de cada día de Paul David Tripp. Es muy bueno, lo recomiendo. La razón por la que hago eso es para ayudarme a conocer y arraigarme en el panorama general, los grandes temas, una visión más completa de quién es Dios. Y también intento hacer una lectura doctrinal diaria. Tú no tienes que hacer todo eso, pero sí debes estar haciendo algo. Debemos conocer la palabra y estar en ella todos los días. Permítame preguntarle, si es cristiano, ¿es tu racha de días seguidos en las redes sociales o tu racha de días seguidos en la palabra de Dios más larga? ¿Cómo empezar? No sé cómo empezar. Buena pregunta. Primero, si necesitas una Biblia, si no tienes una, tenemos Biblias gratuitas y pídale a Joy que te dé una. Si no sabes dónde empezar, empieza por los Evangelios, específicamente por Juan. Y simplemente empieza a leer todos los días, pidiéndole a Dios que te diga la verdad de su significado. Solo empieza. Pero esto nos lleva a lo segundo. Nuestra devoción personal para conocer la palabra no es suficiente, ya que aún podemos malinterpretarla o dejar que nuestros prejuicios o puntos ciegos nos impidan de comprender correctamente a la palabra de Dios. Así que para mantenernos fieles a la doctrina necesitamos ser conocidos en comunidad. Me encanta mi increíble grupo comunitario. Les doy un grito. Nos reunimos y no solo procesamos la palabra juntos, sino que lo llevamos a nuestro mundo. Cómo esta verdad se mueve en mi vida. Esta comunidad de hermanos creyentes es vital para ayudarme a mí a comprender la verdad de Dios y a procesar el mundo que me rodea. Y diré esto. A lo largo de mis años de consejería pastoral, quienes más luchan con la ansiedad, el miedo y la ira, la gran mayoría, intentan vivir la vida sin comunidad. Nunca podremos estar seguros de estar en la verdad si caminamos solos. Fuimos creados para la comunidad. La necesito yo, la necesitamos nosotros para mantenernos en la verdad. Si quieres unirte a un grupo comunitario, por favor, consigue una tarjeta de Next Step en el mostrador de la bienvenida. Y finalmente, cuando se trata de las voces que escucho, sean libros, podcasts, y sí, incluso los influencers en redes sociales, debo saber qué es lo que busco. Específicamente, ¿qué busca Dios en un verdadero maestro? ¿Dejo que cualquier voz me hable? ¿Que los algoritmos decidan?
o incluso que mis preferencias o lo que a mí me gusta escuchar y validar mis puntos de vista actuales me guíen? ¿O he dejado que Dios me diga qué debo buscar en mis maestros? Aquí hay algunas preguntas para empezar, para ayudar a discernir entre maestros falsos, fieles y falsos. Primero, ¿me dan mucha importancia a mí o a Jesús? Su enseñanza se centra en mí, en lo grandioso que Dios cree que soy yo y las grandes cosas que Dios quiere hacer en mi vida, enseñarme a inflar mi ego, en confirmar mis creencias y a hablar de lo mucho mejor que soy yo que los demás. O dan mucha importancia a Jesús, señalando su gloria, su grandeza, su valor para nuestras vidas, señalándolo a Él. En segundo lugar, para los maestros, ¿le dan mucha importancia a la palabra de Dios o a sus opiniones? Es decir, ¿usan la palabra de Dios como plataforma para sus opiniones, sus planes, sus perspectivas y su sabiduría? ¿O profundizan, comprenden la riqueza de la palabra, el contexto de la escritura y aportan una profunda verdad espiritual de las escrituras, no pensamientos baratos de sí mismos? Y por último, ¿le dan mucha importancia al pecado y a un Salvador? ¿Qué dice este maestro que es mi mayor problema? ¿Es mi autoestima? Entonces mi salvación es la afirmación. ¿Es mi cuerpo? Entonces mi salvación es la salud y la belleza. Si mi mayor problema es la falta de dinero, éxito, bienes o poder, o mis sueños volviéndose realidad, mi salvación es obtener más de este mundo. O el mayor problema que suelen decir los maestros de las redes sociales, mi mayor problema son ellos. Y mi salvación somos yo y mi tribu. Sea lo que sea, si mi mayor problema, el mayor problema de todos, no es el pecado que habita en mí, entonces nunca me señalarán verdaderamente a mi única esperanza, un Salvador resucitado, Jesús, quien pagó por mí en su totalidad, me perdona por completo y me libera del poder del pecado mediante su cruz y resurrección. ¿Acaso le dan mucha importancia al pecado y a un Salvador? Amigos, espero que escuchen la seriedad de mi corazón sobre esto y espero que sepan por qué. Amor. Como su pastor, yo amo a Dios y te amo a ti. Estoy celoso de sus corazones y sus almas y su gozo y su paz y su seguridad. Y quiero que todos en Chantilly Bible Church no estemos como el mundo, atrapados por las incontables falsas voces que nos hablan día a día. Pero sino confiar en Jesús, que si permaneces en mi palabra, eres verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En un mundo lleno de falsos maestros llevándonos a la ansiedad, miedo y ira, ¿cómo nos libera la verdad? ¿Conocer la verdad nos salva? ¿Ser doctrinalmente puros nos transforma? ¿Es tener la información correcta nos libera? No. ¿Qué es lo único que nos puede liberar de la ansiedad en nuestros corazones y darnos una paz segura a través de las tormentas de la vida? ¿Qué es lo único que nos puede libertar de los temores abrumadores de este mundo y reemplazarlos con la confianza y el gozo que la oscuridad no puede robar? ¿Qué es lo único que puede transformar nuestra ira pecaminosa, odiar el mal y vencerlo como fue vencido por nosotros, por Jesús, sino vencer al mal haciendo el bien? No es simplemente haciendo la verdad, sino que cuando la verdad nos lleva a Jesús, a confiar en Él, a conocerlo, a vivir en Él, Jesús, nuestra doctrina fiel personificada. Solo Jesús puede hacer esas cosas.
¿Por qué priorizamos conocer la palabra y la comunidad y saber qué buscar en los verdaderos maestros? Nos debe conducir no solo a estar en la verdad, sino a estar en Cristo. Que Jesús lo dijo muy claro hace unos versículos. Si el Hijo te libera, serás libre de verdad. Y eso es lo más importante en lo que enfocamos nuestras vidas. Y debemos remover todo lo que nos retiene de esa libertad. ¿Necesitas remover los medios sociales de tu vida? Tal vez, probablemente. Pero lo que sé con seguridad para todos nosotros es que si no somos capaces de dejar de lado nuestras redes sociales o cualquier lugar donde consumimos contenido espiritual y no estamos dispuestos a entregarlo a Jesús preguntándole qué quiere hacer para liberarnos, entonces no tomamos la verdad ni a Jesús lo suficientemente en serio, pero como mínimo debemos ser proactivos e intencionales, limitando nuestro tiempo en esas cosas y aumentando nuestro tiempo buscando a Dios en su palabra. Porque amamos a Dios, porque nos amamos los unos a los otros, porque estamos en Jesús, buscamos la fiel doctrina. Eso es sobre lo que necesito construir mi vida y eso es sobre lo que nosotros debemos construir nuestras vidas y es sobre lo que Dios construye su iglesia. Oremos. Señor Jesús, confesamos, tu palabra es verídica cuando dice que solo hay un lugar donde podemos encontrar la verdad que nos libera. No está en ninguna voz en este mundo, sino en tu voz. Señor, danos una pasión para ti, una pasión para tu verdad. Señor, danos un corazón para querer pasar nuestras vidas siendo libres en ti. Danos la fe y la voluntad y el coraje para seguirte en verdad, sea lo que eso signifique. Te damos gracias por la verdad del Evangelio. Es en tu nombre que oramos. Amén.